capítulo 28 de San Mateo, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, den gloria a Dios. Siéntense, hermanos queridos. Bueno, vamos a hablar del nombre. Amén. Las doctrinas se interrelacionan. Uno toca una doctrina y por regla debe tocar o se acerca a la otra, porque ellas se interrelacionan unas con otras, como es la unicidad, como es la doctrina del nombre, como es la doctrina de la divinidad de Jesús, y así sucesivamente. Ellas se interrelacionan. Pero esta mañana vamos a mirar la doctrina del nombre. ¿Listos? En este pasaje, recuerden, y mírenlo bien esta mañana, ojalá me lo pongan otra vez allá, que hay un nombre. Amén. Hay un nombre en este pasaje que es oculto a los ojos de muchos lectores. Pero espero que hoy puedan verlo. Y no voy a predicar un sermón nuevo hoy. Voy a repetir esta enseñanza pensando que hay mucha gente nueva en la iglesia que deben cimentarse en la doctrina del nombre del Señor. Amén. Repito, no es un sermón nuevo, es la repetición de una enseñanza que hemos hecho algunas otras veces, pero lo hago pensando en la gente nueva. Y alguien decía en una enseñanza que la ley de la enseñanza es la repetición. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, el Señor Jesús, lo hemos visto varias veces en la Biblia, Él es Dios. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es Dios? Si Él es Dios, Él es el autoexistente. O sea que existe por Él mismo. A Él nadie lo hizo. Amén. Él es el autoexistente. Él es el que es. Repito, Él es el que es. Creo que no desconocemos la importancia que tiene el verbo ser entre los demás verbos. Con el verbo ser se expresa todo lo que existe en el universo. Todo. Por eso fue que el Señor dijo, cuando le pregunten por mi nombre, digan, yo soy el que soy. Amén. El verbo ser lo expresa todo. De alguna manera está por encima de los demás verbos de la lengua española. El verbo ser. Amén. Gloria al Señor. No se equivocó el Señor cuando dijo, yo soy el que soy. ¿Cierto? Y un filósofo hablando acerca de Dios dijo, Él es y no puede no ser. Ese es el verbo ser. Él es y no puede no ser. No puede. Él es y seguirá siendo. No puede no ser. A Dios no lo hizo nadie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A Dios nadie lo hizo. Por eso es el autoexistente. Él dijo, ¿no sabéis que mi nombre es admirable? Aleluya. No es cualquier nombre. ¿No sabéis que mi nombre es admirable? Dicen que los judíos sabían el nombre de Dios, pero tenían temor de pronunciarlo. Entonces lo pronunciaban con nombres sustitutos, como Yahvé, Elohim y otros. Usaban otros nombres como sustituto para no invocar el nombre divino, porque le tenían respeto, le tenían mucho temor, mucho miedo al nombre. Y de esa manera, el nombre divino, se fue olvidando, se fue quedando a un lado, porque ellos por temor no invocaban el propio nombre divino, sino que buscaron unos sustitutos para pronunciarlo. Y ese nombre se quedó un poco olvidado. Entonces lo pronunciaban con nombres sustitutos. Quiere decir que el nombre de Dios, el nombre divino, se quedó un poco oculto. Cuando miramos el verso 19 de Mateo 28, que espero que lo tengan a la mano porque este es muy importante analizarlo. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queda claro que en ese versículo hay un nombre, porque ahí dice es en el nombre, no dice en los nombres, ni en los títulos. Y cabe decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, no nombres propios. Amén. Por eso dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dígalo la iglesia. No cabe duda. De manera que ahí mismo, en ese versículo, a los que leen la Biblia, como tienen la mentalidad trinitarista, entonces inmediatamente ellos no ven el nombre, sino que a los títulos los ponen por nombre. Pero ahí dice es en el nombre. Es más, si fueran 3 nombres, debiera decir los nombres, porque sería un error gramatical ahí. Y no se podría decir así, sino en los nombres, pero ahí dice en el nombre. Amén. Ese nombre estaba oculto desde el principio porque no lo mencionaban con frecuencia. Y ahora en ese versículo la gente lo lee y queda ahí como en un ladito porque la gente no lo ve. La Biblia dice que su nombre es admirable, ¿verdad? Y admirable quiere decir, el diccionario lo define, extraordinario, maravilloso, excelente, asombroso, pasmoso, así que deja pasmada al que lo oye. Eso dice el diccionario. Sorprendente. Todo eso quiere decir admirable, sorprendente. Y por último, la última nota que recogí del diccionario dice estupendo. Eso quiere decir admirable. Y el Señor dijo, ¿no sabéis que mi nombre es admirable? Todo eso que leí ahí, eso es extraordinario, maravilloso, excelente, asombroso, pasmoso, sorprendente, estupendo. Y háganme el favor y me leen en Malaquías 1:11. 1:11. Voy a pedirle el favor a los del micrófono que me ayuden porque vamos a... Malaquías está antes de Mateo. Voy a pedirle que me ayuden, hermano, que vamos a leer la palabra de Dios. Malaquías 1:11. Espero que lo lean. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, voy a pedirles el favor que vamos a recorrer bastantes versos, ¿oyeron? Y a los hermanos que traten de ponerse de acuerdo para mover la Biblia. Porque vamos a comprobar es por la Biblia, no por lo que dice el pastor, sino por lo que dice el Señor en su palabra. El pastor lo que hace es remover lo que hay ahí. En el nombre del Señor removemos eso. Bendito Padre Celestial, la gloria sea para Él. Amén. Léalo, hermano. ¿Ya lo tienen? 1:11. Porque desde donde el sol nace... ¿Qué le pasó, hermano? Bueno, búsquenle otro. Léalo. Lea. Vamos a ver. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Habla de su nombre, dice, grande es su nombre entre las naciones. Desde donde el sol nace hasta donde se pone. De extremo a extremo, de este a oeste, de norte a sur. Es grande su nombre entre las naciones. Por eso dice, es extraordinario. Jesús vino en nombre de su Padre. ¿Qué creen ustedes que quiere decir cuando Él dice que viene en nombre de su Padre? Es decir, Él trajo el nombre de su Padre. Sacó a la luz el nombre olvidado por los judíos y el nombre que está oculto ahí, vea, Mateo 28:19. Él trajo el nombre de su Padre. Por eso ese nombre se llama Jesús. Amén. ¿Qué nombre trajo Jesús? O el Hijo de Dios, o el Señor, Jesús. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que Él trajo ese nombre, el nombre de su Padre. Y ese nombre es grande entre las naciones y ese nombre es admirable. Si me acompañan, vamos a mirar la Biblia. En San Juan 1. San Juan 1:18. No les vaya a dar pereza, hermanito. Vamos, acompáñenme. Yo les ruego eso. Lo estamos haciendo pensando en la gente nueva de la iglesia. Amén, acompáñenme. Yo les dije Juan 1:18. ¿Lo leen o lo leo? A ver, ténganlo en la mano. A Dios nadie lo vio jamás. Dios como Dios en espíritu. Como fuego consumidor, nadie lo vio jamás. Pero dice aquí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Él le ha dado a conocer. Y ahí mismo en San Juan 5, también en el capítulo 5, miren ahí, denle vuelta a 2 paginitas, en el verso 43, 5:43, dice así, vea. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibirías. O sea, Jesús no vino en su propio nombre. Quiere decir que el nombre de Jesús no es del propio, ese es el nombre del Padre. Él vino en nombre de su Padre. ¿Me explico? Él vino en nombre de su Padre. Es más, el nombre de Jesús no lo sugirió la tía, no lo sugirió la abuela, no lo buscaron en el almanaque Bristol. Usted sabe que la gente busca, ¿verdad?
en las revistas para ponerle un nombre americano o un nombre por allá japonés. ¿Ah? Sí, de la actualidad o de un personaje importante en la vida política, en la vida pública. No, este nombre no lo sugirieron los familiares. La noche que José se había preparado para irse, porque María estaba embarazada y él sabía que su matrimonio no se había consumado con esa joven. Cuando él pensó en irse y dejarla secretamente, el Señor le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, díganlo. Bueno, lo dijeron como muy pasito. Jesús. Vea que ese nombre vino de allá. Siempre cuando nace un niño o va a nacer, la gente se reúne en la familia. ¿Qué nombre le ponemos? Y la tía dice una cosa, la mamá dice otra, el papá dice otro, y la abuela dice otro, y alguien sugiere otro. Buscan en las revistas de actualidad, los cristianos buscan en la Biblia. Sí, porque los cristianos se tratan de ver porque su hijo lleve un nombre bíblico, y etcétera. Los católicos buscan el santoral católico y para ponerle un nombre de santo, de esos santos, pero eso hay algunos con un nombre feísimo, porque se lo pusieron del santoral católico, de los nombres allá de los griegos. Pancracio. De los nombres de los griegos, por allá de las divinidades griegas. Otros lo buscan en otras literaturas. De todas maneras, llega el momento cuando se apareció, este es el que nos gustó, vamos a ponerle este, Pancracio. Pero Jesús es un nombre diferente. Ese vino sugerido del cielo. El ángel dijo: y llamarán su nombre Jesús. ¿Pero por qué? ¿Porque le pareció bonito el nombre Jesús? No, señor. Los nombres en Israel tenían un significado. Y el nombre Jesús tiene un significado que quiere decir Salvador o Jehová salva. ¿Oyeron? Aquí hay bastante hermano nuevo y por eso estoy repitiendo esta enseñanza. Jehová salva, de manera que el ángel dijo: llamará su nombre Jesús porque, esa es la causa, esa es la razón, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el nombre Jesús se relaciona con la salvación. Demos gloria al Señor. Y este verso dice que Él vino en nombre de su Padre. Yo no he venido en mi propio nombre. Yo he traído el nombre de mi Padre. Quiere decir que Jesús, que Dios en el Nuevo Testamento se llama Jesús. No es malo decirlo. Vamos a ver más adelante. Se llama Jesús. Por eso dice en Hebreos 1, dice así: Dios, habiendo hablado a los hombres en otros tiempos por las promesas, y por muchas formas por los padres y por esa gente, ahora en estos posteriores días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo. Gloria al Señor. Si usted lee el libro de los Hechos, notará el lugar de prominencia que ocupa el nombre de Jesús, ocupó el nombre de Jesús en la iglesia primitiva. Usted leyendo eso, se dará cuenta de ese lugar que ocupó en los Hechos y en la iglesia primitiva el nombre de Jesús. En Mateo 28, 19 encontramos el mandamiento. Y a toda la nación y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está el mandamiento. Pero en Hechos 2:38 encontramos el cumplimiento de ese mandamiento. Entonces queda claro que Hechos 2:38 y Mateo 28:19 no son dos bautismos, no son dos doctrinas. No es que Jesús y Pedro rivalizaron en el conocimiento de la doctrina. Es la misma doctrina. Pedro entendió lo que el Señor le dijo. Cuando le dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre es Jesús, ahí está. Y por eso, cuando Él tomó las riendas de la iglesia, Él dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el nombre. Den la gloria a Dios, hermano. Aleluya. Amén. No se requiere de un estudio muy exhaustivo del libro de los Hechos para descubrir que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? No se requiere hacer un estudio muy a fondo para darnos cuenta que ninguno en la Biblia fue bautizado en otra forma. Aquí hay aquí hay como 800 personas hoy, ¿verdad? O más. ¿Están oyendo lo que dije? No se requiere de un estudio muy exhaustivo del libro de los Hechos para descubrir que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús y que ninguno fue bautizado en otra forma. ¿Cómo les parece? Y quiero que me digan si estoy echando mentira. ¿O es verdad lo que estoy diciendo? Que todos en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Que nadie fue bautizado según la Biblia en otra forma. ¿Sí o no? Yo no estoy aquí enseñando algo
valiéndome sí, de los ignorantes. No, señor. Estoy hablando algo delante de gente que sabe. Y háganme quedar mal si eso que estoy diciendo es así o no es así. Porque si no es así, me retracto. Pero yo encuentro en la Biblia que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y estamos hablando esta mañana de la importancia del nombre. Amén. En aquella ocasión les decía, hay nombre común y hay nombre propio. Eso hay que entenderlo. Nombre común es el que se da a las personas, a los animales o a las cosas de la misma especie o clase. De lo mismo. Por ejemplo, perro, burro, vaca, caballo, hombre, mujer. Todos los perros son perros, así sean pequeñitos o grandes. O de la raza que sea. Entonces ese es el nombre común para los animales, personas o cosas de la misma especie o clase. Nombre común. Pero el nombre propio es lo contrario. Es el que se le da a las personas, animales o cosas para diferenciarla de las demás, de la misma especie o clase. Por ejemplo, perro, hombre. No, aquí me adelanté. Son nombres comunes. Pero Juan, Pedro, María. Digan otro nombre. Carlos, Roberto, Antonio, Augusto. Todos los hombres somos hombres, los del sexo masculino. Ese nombre es común, todos somos hombres. Pero yo me llamo Clodomiro, el hermano se llama Augusto. Entonces, aunque él y yo somos hombres, pero él se llama Augusto y yo me llamo. Ese es el nombre propio, o sea que nos diferencia de los demás hombres. Si aquí alguien grita Clodomiro, ninguno mira para allá, pero yo sí. Ese es mi nombre. Y eso se llama nombre propio. Amén. Gloria al Señor. Los demás son títulos o nombres comunes que no llevan ese acento del nombre propio. Una persona puede ser médico, ingeniero, arquitecto, pero no se llama así. Él tiene su propio nombre. Diga, póngale nombre al médico. Pedro. ¿Verdad? Y él puede ser de abogado, puede ser ingeniero, puede ser de sistema o de lo que sea. Pero se llama Pedro, no se llama así. Yo, perdónenme que me ponga yo, por ejemplo. Yo soy hijo. Yo soy padre. ¿O no lo creen? ¿Sí lo creen? Yo soy padre, yo soy hijo, yo soy abuelo, yo soy esposo, pero no me llamo así. Pastor, yo tengo mi nombre propio. Amén. Yo tengo mi nombre propio, aquí hay bastantes que lo saben ya. ¿Cómo es? Clodomiro. Gracias que saben mi nombre. Amén. Cada uno tiene su nombre propio. Pastor, abuelo, esposo, hijo, son títulos. Son nombres comunes porque todo el que nace es hijo. Todos los que se casan, los hombres que se casan son esposos. Eso es el nombre común o títulos. Pero el nombre propio es el que se le da a las personas, animales o cosas para diferenciarlas de las demás de la misma especie o clase. Ahí está la hermana Carmen, todas las mujeres, todas las damas son mujeres, pero la hermana se llama Carmen. La diferencia de las demás de su misma especie o clase, o sea, de las más mujeres. Eso es lo que se diferencia y se toma como nombre propio. Y vamos a hablar de nombre propio. De manera que, si hablamos de nombre propio, diríamos, hijo no es nombre propio, es un título. Padre no es nombre propio. Pero Jesús, digan Jesús, nombre más dulce, que cuando estamos arrodillados y lo invocamos sentimos una dulzura en el paladar, y no se queda en el paladar, sino que se va hasta el alma, hasta lo profundo. Cuando dice Jesús, te alabo, Señor Jesús, Jesús, te glorifico, uno siente esa dulzura que se chupa el paladar. Como Jesús, no hay otro nombre dulce, más dulce como la miel. Él es quien salva, Él es quien sana y justifica al pecador. Él es quien salva, Él es quien sana y justifica al pecador. Yo no sé si usted se ha arrodillado así a saborear el nombre del Señor, a saborearlo con Jesús. Siente uno esa dulzura en lo fondo del alma. Desde el paladar hacia adentro siente uno que ese nombre es más dulce que un panal de miel. Digamos gloria al Señor. Más dulce que un panal de miel. Aleluya. Porque es que el nombre Jesús es el nombre más grande que hay. Y cuando usted se arrodilla no se puede decir, hijo, hijo. ¿O sí? Cuando usted se arrodilla se pone a pedir hijo. No, usted dice Jesús. Demos gloria al Señor. Jesús, bendito sea el Señor, aleluya.
El hermano Murillo decía que un hombre religioso le dijo, vea, la Trinidad está en todo. Y le dijo, mire, el huevo tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. Le dijo, sí, pero usted cuando va a la tienda a comprar un huevo, ¿usted cómo dice? Véndame una clara, véndame una cáscara y véndame una yema, o véndame un huevo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando usted dice véndame un huevo, le dan la cáscara o le dan la cáscara nada más. Y usted se regresa y le dan la cáscara vacía. ¿Verdad? Porque en el nombre del Señor está todo poder en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y porque la Biblia dice que en Él habita corporalmente, en el cuerpo de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así como usted cuando dice véndame un huevo le entregan todo. Cuando usted dice Jesús, está hablando de la divinidad completa, entera. No va a pensar como decía un gringo allá en el Copey, que nosotros éramos huérfanos porque no teníamos padre, que solamente invocábamos al Hijo. Pero es que la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y la Biblia dice yo y el Padre uno somos. Entonces, no le dé miedo invocar el nombre de Jesucristo, que es el nombre más grande que hay en los cielos y en la tierra. Y no solo en este planeta, sino en el universo entero. Denle la gloria, hermanos. Aleluya. Estamos hablando de nombre propio y nombre común. ¿Cierto? Y lo entendemos perfectamente. Sí, creo que sí, ¿verdad? Eso es fácil. ¿Verdad? Como hombre yo soy hombre, pero hombre es mi nombre común. Pero mi nombre propio es Clodomiro. Bueno, está bien. Si alguien, yo quiero decirle, si un cheque para que lo cambien, tiene que llevar el nombre propio del titular, ¿sí o no? El titular de la cuenta. Y si le colocan los títulos, los regresan del banco. Ah, aquí está la hermana Elizabeth. Ay, bienvenida, hermana Elizabeth. La vi ahí de repasito. La hermana Elizabeth como que viene por ahí calladita y se nos va. Hermana Elizabeth Figueroa. Ella trabaja en el banco. ¿Qué tal, hermana, que lleven un cheque allá y le diga, pastor? Ahora que cualquiera se llama pastor. O le lleven un cheque y que diga, hijo o médico. Que son los nombres comunes, títulos. Que diga ahí, arquitecto, ingeniero o presidente de Colombia. El mismo presidente cuando va a hacer su cheque tiene que ponerle Juan de Dios. Aleluya, ustedes saben. Porque el nombre propio es el que vale, no son los títulos. Al cheque hay que ponerle el nombre del titular para que valga. Y si no es así, lo regresan, ¿sí o no? Lo sentimos mucho, pero no le podemos cambiar el cheque. Así haya plata. Amén. Amén. Lo regresan del banco. Si alguien es bautizado en los títulos, pero que no lleva el nombre, ¿cómo se siente al descubrir esta mañana que ninguno en la Biblia fue bautizado así? ¿Ah? Si alguno ha sido bautizado en los títulos, sin ponerles el nombre que es sobre todo nombre, ¿cómo se siente esta mañana al descubrir que realmente en la Biblia es una calumnia? En la Biblia nadie se bautizó en otra forma. Lea la Biblia y verá que todos se bautizaron, me hacen quedar mal. Todos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué lo vamos a objetar? Y a mí me gusta predicar lo que dice la Biblia, por eso la leo. Demos gloria al Señor. Nos preguntamos entonces, ¿por qué la Biblia hace tanto énfasis en el nombre de Jesús? ¿Sí lo ha notado? En el Nuevo Testamento habla del nombre de Jesús y en el Antiguo, cuando Jesús no había nacido, pero sí habla del nombre. Toda la Biblia hace énfasis del nombre, porque es que Dios tiene un nombre o Él es anónimo. Un nombre propio. Amén. Yo quiero pedirles que miren, Filipenses 2.5, acompáñenme. Filipenses 2.5, hermano, no, le ruego el favor que lea la Biblia, no me deje solo. 2.5, yo voy a leer. Y vamos a leer cuidadosamente. Si estamos aquí hasta la 1 de la tarde, aquí no hemos salido nunca a la 1, ¿verdad? Pero puede haber una primera vez. ¿Ah? Yo creo que no sea pecado, yo creo que puede haber una primera vez. Dice así, vea, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muéstrenme la Biblia a los hermanos nuevos, a los visitas, porque lo importante es que ellos vean, que entiendan, que no es este predicador que se le está dando aquí de nada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Yo leyendo este pasaje me quedé quieto así, ve hermano, me suspendí. Así mismo, entonces él no lo humilló a nadie. Ah, qué cosa tan buena. Se despojó de su gloria él mismo, así mismo, nadie lo despojó. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Dios en condición de hombre, es Jesús. Dios en la condición de hombre, es Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea que él no lo humillaron, hermano. Cualquiera diría, los judíos lo humillaron. El demonio lo humilló, pero dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Van leyendo conmigo? Los buenos estudiantes acompañan al predicador. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, digamos, que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, hasta los ateos, tengan que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lean esos pasajes, rectifíquenlos. Demos gloria al Señor. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Colosenses 2:9. ¿Por qué es que la Biblia hace tanto énfasis en el nombre del Señor? La respuesta está en estos dos versículos que estoy leyendo, o dos pasajes. Ahí cerquitica, Colosenses 2:9. Dice ahí, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Demos gloria a Dios, hermano. Él es la cabeza, ni siquiera es aquí el cuello, la cerviz, ni siquiera es el tronco, ni el brazo, ni las piernas, es la cabeza de todo principado y potestad, y en Él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, todo lo que, vea hermano, Dios no cabe en el mundo, Dios no cabe en el mundo, es más grande que el mundo, pero en Jesús estaba toda la divinidad. En Él habita corporalmente toda la divinidad. Fíjese usted qué milagro tan glorioso, ¿verdad? En Él sí, por eso es que Él es el templo. Amén, amén, demos gloria al Señor. Por eso es que hace la Biblia tanto énfasis en el nombre del Señor. El nombre de Dios era un misterio en el Antiguo Testamento. Lo tenían escondido, oculto, ya lo leímos, ya lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Cuando te pregunten, dile, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El yo soy me envió, dígales. Y ese nombre estaba oculto. Pero Jesús trajo y reveló el nombre del Dios, de Dios el Padre. Ya esos pasajes los leímos, ¿verdad? Juan 1:18, que a Dios nadie lo ve jamás, el unigénito Hijo del Padre que está en el cielo le ha dado a conocer. Y el otro dice que Él vino en nombre de su Padre. Ya lo leímos en el 5:43, ¿verdad que lo leímos? Amén, lo están anotando, lo tienen en su agenda, ¿verdad? 5:43, ese versículo es precioso. Y yo creo que lo podemos ver de nuevo, dice así, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Bueno, con ese tenemos, con el 43, ¿cierto? Ya lo leyeron, lo leímos. Gracias a Dios por eso. Y la gloria sea para Él. Entonces, hermano, así como William en inglés es igual a Guillermo en español, o John, creo que es Juan, ¿verdad? Así Jehová en hebreo es igual a Jesús salva en griego. Igual. ¿Por qué? Porque son como los nombres sinónimos. Jesús viene de una voz griega traducida en hebreo, Yeshua, que quiere decir Jehová salva. Amén. Jehová salva. Por eso notamos que en la Biblia, cuando le asignaban los nombres o Dios daba un nombre, eso tenía un significado. Por lo menos Moisés quería decir salvado de las aguas. Abraham quería decir padre enaltecido. Y Abraham, que era el mismo cuando le cambió el nombre, quería decir padre de multitudes o de muchedumbres. Recuerden otros nombres en la Biblia que todos tenían su significado. Ahí no buscaban el nombre bonito como hacemos nosotros en la revista o por allá. Ellos buscaban un nombre que significara y Dios decía, póngale este nombre porque eso quiere decir esto. Amén. Amén. ¿Elías qué quería decir? Jehová es mi Dios. Noé quería decir consolación.
Noé. Creo que, madre de los vivientes, ay, se me olvidó uno de los apóstoles, que quería decir hijo de consolación. Amén. Entonces, estos nombres los daba Dios porque tenían un significado. Y si los nombres en Israel tenían significado, ¿cuánto más el nombre de Jesucristo debía tener un significado? ¿Sí o no? ¿Ah? Efesios 1, vamos a leer en Efesios 1.15. Efesios 1.15. Lean la Biblia, mis hermanos, que esa es la palabra de Dios, es la que nos da entendimiento. Por esa palabra es que estamos aquí en esta mañana glorificando al Señor. Si no, quién sabe dónde estuviéramos. Pero gracias a Él, por su palabra. Efesios 1.15. 1.15. ¿Ya lo hallaron? Bueno, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Oiga, Pablo pedía que hubiera revelación en el conocimiento del Señor, porque es que muchos lo tienen al Señor en segundo plano, como el Hijo solamente. Y así no está bien. Pero Él pide para que Dios le dé entendimiento en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza, así voy bien, ¿verdad? Grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre. ¿Están leyendo, hermano? Sobre todo nombre que se nombra, ¿dónde? En los cielos, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Amén, amén. La gloria sea para Él. Entonces, vamos a hacer una reflexión. Dada la grandeza de ese nombre, Jesús, que es un nombre divino, es el nombre que se le dio a Dios y que vino del cielo para darle ese nombre a Él aquí en la tierra. Dada la grandeza de ese nombre, todo el tiempo el diablo ha perseguido a quienes profesan ese nombre. ¿Sabían eso? ¿No sabían? Todo el que profesa el nombre del Señor recibe ataques de algún lado. De las doctrinas, de los religiosos, de los ateos, del que sea. Yo diría de los demonios. Amén. Recibe ataques. ¿Por qué recibe ataques? Por la grandeza de ese nombre. Y si ustedes me permiten, yo leo otro pasaje en Hechos 4:1. Abran la Biblia y me acompañan. ¿Cómo atacaron a los discípulos? Porque predicaban el nombre. Hechos 4:1. A ver, con paciencia y con calmita vamos a mirarlo. ¿Ya están listos? Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia, lea hermano, lea, del templo, y los saduceos, resentidos, oiga el resentimiento, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidas las autoridades, el gobierno de Jerusalén. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Están leyendo? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente, ya estaban en la cárcel, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, las leyes, las autoridades. Hágame el favor, hermano, apágueme el abanico o denle una vueltecita, que me está perturbando aquí. Las autoridades, ¿dónde iban? Sí, voy a leer el 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron a los discípulos, ¿con qué potestad o en qué nombre? Mire la preocupación, ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué era lo que habían hecho? Habían sanado al cojo, en el capítulo 3 está, cojo de nacimiento. Estaban resentidos porque lo habían sanado en el nombre de Jesucristo. Y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Jerusalén, con autoridad, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Y sigue predicándoles Pedro. Estaba preso, pero les estaba predicando. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, por ustedes. Le estaba echando en la cara de las autoridades. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Digan gloria a Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué dice la gente esta mañana? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, digan, en que podamos ser salvos. Los que lo creen, digan gloria a Dios esta mañana. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, no eran ni siquiera universitarios, egresados de alguna parte, hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aleluya. Entonces le rodearon, le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Cuál era la conferencia de las autoridades? Cuando lo sacaron a ellos ahí un poquito. Diciendo, verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estaban hablando ellos allá en secreto, allá solos. Sin embargo, alguien dijo, para que no se divulgue más entre el pueblo, así es, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Sí, no vayan a hablar en ese nombre, pueden predicar el evangelio y pueden predicar, pero en ese nombre no. Y llamándolos, les impusieron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero los llamaron y los amenazaron y los intimidaron. No hablen más en el nombre de Dios. Pueden predicar. Por eso es que cualquier predicación por ahí loca cabe en todas partes, y en la televisión y en la radio. Y ya está bien. Y la recibe el gobernador y la recibe hasta el cura. Pero vaya, predique el mensaje del nombre de Jesús y verá que lo echan a coger. Eso no es nuevo, eso es viejo. Mire aquí en la Biblia. Tiene precedentes. No prediquen más en ese nombre. Pueden predicar de todo, menos en ese nombre. Pero ¿por qué la Biblia hace tanto énfasis? Hermanos, ¿sí apreciaron el pasaje que leí? Amigos, ¿lo vieron? ¿Sí lo saborearon? ¿Por qué los atacaron? Por la predicación del nombre. Capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10, verso 22 al 24. 10 de Mateo. Yo quiero que ustedes salgan hoy, bueno, no sé si no hay cansado, porque la enseñanza es diferente a cualquier otro mensaje. A la gente siempre le gusta el mensaje de movimiento y de brinco. Pero a la enseñanza hay que ponerle cuidado, porque eso es lo que hace que uno se cimiente en el evangelio y no lo arranque nada. Las emociones se pasan al día siguiente. Pero el conocimiento de Dios, el conocimiento de Él permanece. Mire que hay gente que hasta se apartan y están por allá mal y ellos saben que está mal. Y dicen, yo si algún día me reconcilio es en la iglesia pentecostal, porque esa es la verdad. Porque ellos conocieron, porque ellos saben que esa es la verdad. Amén. ¿Dónde les dije que voy a leer? Mateo 10, 22. Vamos a ver si no equivoqué la cita, vamos a ver. Y seréis aborrecidos de toda la gente, todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Cuando a usted lo rechacen los grupos religiosos porque usted tiene el nombre, porque usted es pentecostal, diga gloria a Dios. Cuando le digan Jesús solo, aquí no queremos Jesús solo, diga gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Seréis aborrecidos. Demos gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, dada la grandeza de ese nombre, ustedes ven que hay persecuciones. Pero es por eso, por algo es. Aún los religiosos de hoy están de acuerdo con nosotros hasta que les hablamos de la doctrina del nombre de Jesús. Hasta ahí. ¿Sí o no? No. Hasta ahí. Y están de acuerdo que seamos evangélicos, que cantemos juntos, que vamos a cultos juntos, que vamos a eventos juntos. Pero cuando les hablamos del nombre del Señor, no. Oye, eso es bíblico, hermano. ¿Lo vieron en la Biblia? Eso nos comprueba, eso nos hace sentir bien. Cuando usted lo rechacen, siéntase bien. Si esto fue lo que pasó allá en la Biblia también.
Es por el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios en esta nueva era. Gloria a Dios. Es imposible leer las Sagradas Escrituras sin darnos cuenta del lugar de prominencia que ocupaba el nombre de Jesús en la iglesia primitiva. Aquí hay un ejercicio que ya lo hicimos una vez. ¿Me acompañarán ustedes a hacerlo otra vez? A leer los pasajes de la Biblia donde habla del nombre. Cojan el micrófono, hermano. Pero así rapidito para ver si salimos de ello. Y los hermanos lo pueden anotar si no alcanzan a leerlo juntos. Con nosotros, anoten en un cuaderno. Dice aquí, este ejercicio lo hicimos ya una vez. Quiero que lo hagamos nuevamente. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que recogí así, no es que esos son todos, pero recogí esos. ¿Me acompañan? ¿Dónde está el que tiene el micrófono? ¿Dónde está? ¿Ah? Bueno, acompáñenme. Acompáñenme. Ese ejercicio, Hechos 2:38. El que no mueva mucho la Biblia, entonces anótelo. ¿Ya? Hombre, se me han quedado ustedes, ¿qué pasa? Hombre, si vamos a hacer el ejercicio, a repetir aquel ejercicio de todos esos versos, pero ustedes me ayudan. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos haciendo un ejercicio de aquellos versículos que todos hablan del nombre. Oiga bien, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 8, 14 y 16, hermano. Léanmelo y léanlo allá también. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 10, 20, 48. Cuando Cornelio. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. A los gentiles en la casa de Cornelio mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que los Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Amén. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor en Jesús. Éfeso, en la casa de Cornelio también. 19, 16. Parece que yo y el equivoqué. hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Equivoqué el versículo, me parece que es por allá como en el 22. ¿Ah? 22, 16. Dice 22. así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate Eso sí. y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén, eso es cuando Pablo se convirtió. Es el 22, ¿verdad? 22, 16, el bautismo de Pablo. El 10:43, en la casa de Cornelio otra vez. 10:43. ¿Nadie lo tiene? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. ¿Listo? ¿Estamos bien? 15 al 17, vamos a ver si eso lo puedo leer yo. Vamos a ver si me permiten leer ese, para ir intercalando, y me parece que ese pasaje es maravilloso. En el libro de los Hechos, capítulo 15. Dice así, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, ¿ya lo hallaron? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Yo soy gentil. ¿Usted también? ¿Ustedes no? ¿Son judíos? ¿Qué son? ¿Gentiles? ¿Ustedes? Yo soy gentil. Y sobre este gentil fue invocado su nombre en las aguas del bautismo. Y ahí dice así. ¿Estamos de acuerdo? Ahí dice así. Y sobre todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén. Démosle la gloria a Él. A mí me encanta esto, hermanos. Me encanta. 22, 10. Ah, ese sí es el que equivoqué ahorita. Dejémoslo ahí ya. Ahora, Mateo 10, 22. ¿Quién lo lee? 10, 22.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, sí, señor. mas el que perseverare hasta el fin, Amén. este será salvo. Marcos 16, 17. Los que no puedan caminarle rápido a buscar, escriban. Marcos 16, 17, pero vayan Y comprobando. estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vienen cosa mortífera, En no mi les nombre. hará daño. Sobre En los enfermos mi pondrán sus manos Amén. y sanarán. Lucas 24, 47. Lucas 24, Y que se 47. predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados Amén, en todas amén. las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso le dijo Jesús a los que venían caminando en el camino de Maús. Después de resucitado, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Juan 1.12. Juan 1.12, Mas ¿quién lo a tiene? todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Oyeron? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a su tierra. Y lo suyo, la gente de él allá no lo recibieron. Más a los que le recibieron, a los que... Yo lo recibí. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Estamos bien entonces? A los que lo recibieron, estamos bien. A los que lo recibieron, ¿cuántos allá lo han recibido, A los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya, aleluya. A los que creen en su nombre. Así dice textualmente. Juan 3.18. 3.18 de Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uy, hermano, ¿sí está la cosa fea, hermano Pablo? ¿No le parece? Ahí sí está la cosa como seria, hermano Augusto. El que cree, vuélvelo a leer. A ver, vuélvelo a leer. El que en él cree no es condenado, No es condenado, pero el el que no cree, ¿está la cosa fea? ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Terrible, ¿ah? Terrible. Eso lo dice el pastor de la central. O lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Ustedes me perdonan, hermano, porque realmente yo estoy haciendo lo que dice la Biblia. Amén. Qué cosa tan seria. Primera de Juan 2, 12. Háganlo. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Los pecados han sido perdonados por su nombre. Y todos vamos a leer un versículo ahora. Todo. Colosenses 3:17. Lo vamos a leer toditos ahora. Ya terminé esa lista. Yo lo que quiero es comprobarles que es la palabra de Dios. Y que esta palabra es poderosa, es viva y es la verdad. Y nadie puede discutirla. Ella es inescrutable, hermano. La Biblia, la palabra del Señor no admite discusión. Colosenses 3:17. ¿Todos están listos conmigo? ¿Toda la iglesia está lista? Bueno, digamos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo. Aleluya. Todo, todo. Hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y no es insólito que los grupos religiosos hacen todas las cosas en el nombre del Señor y cuando llegan al bautismo no quieren invocarle el nombre. ¿Eso no es insólito? ¿Ustedes qué dicen? Eso no es raro, hermano. No hay una cosa rara ahí. Acláreme la cosa, porque ¿cómo es eso? Todo lo hacen en el nombre del Señor. Demonios reprendiendo, adivinanzas. Ellos dicen profecías. Adivinan y hacen de todo. Y predican en el nombre. Y cuando van al bautismo, no le quieren invocar el nombre. Eso no está como raro, Paul. Ay, este hombre. Hechos 26, 18 dice aquí, Paul. Léalo, leámoslo. Léalo, mano. ¿Qué se me hizo el micrófono? Bueno, lea. ¿Sí? Amén. Amén. Digan gloria a Dios. Dice aquí todo. Todo. En Mateo 28, 19 está la explicación. Está explícito el nombre. No lo podrán ver. Pónganme otra vez a Mateo 28, 19. Allá, hermanos, de allá del... A ver si me lo pueden poner otra vez ahí. Mateo 28, 19, a ver si me lo pueden poner otra vez. Ahí en Mateo 28, 19 está un nombre donde dice, y hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en los títulos, no es en los tres.
Es en el nombre del... ¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es Jesús. Ahí está, a ver. Ni siquiera está implícito, está explícito. Lo que pasa es que la gente con la mente que tienen, con la mentalidad, no lo ven. Pasan leyendo el versículo y no lo leen. Y yo quiero que la iglesia lo vea hoy, los amigos, mírenlo. Bautizándolo en los nombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo, mis hermanos. Y ese fue el nombre que dijo Pedro en Mateo, en Hechos 2:38, cuando dijo arrepentido y bautícese cada uno. En el nombre. Amén. El nombre propio es Jesús. Estamos hablando de nombre propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Antes del día de Pentecostés, Pedro estuvo en un seminario de 40 días con el Señor. Eso lo ven allá en Hechos 1. Recibiendo instrucciones para seguir liderando la iglesia. Y claro, eso fue lo que Pedro hizo el día de Pentecostés. Liderar la iglesia. Fue el primero que se puso en pie. Además de esto, fue aceptado por todos cuando él dijo esta doctrina. Cuando Pedro mandó a bautizar en el nombre, no estaba solo. Sin embargo, nadie le reprochó. Antes toda la iglesia siguió de ahí en adelante bautizando en el nombre de Jesús. Cuando Pedro mandó a bautizar en el nombre, ni siquiera habían salido, se habían ido del aposento alto, estaban ahí mismo donde habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que fue que se equivocó? Cuando estaba lleno del Espíritu Santo y había salido de ese seminario con el Señor Jesús, que los instruyó durante 40 días. Eso es inaudito pensar eso. Usar los títulos en el bautismo es como usar los títulos en el cheque. ¿Me oyeron? Usar los títulos en el bautismo es como usar los títulos en un cheque. ¿Me oyeron? Como llevar el cheque al banco sin el nombre del titular, sino con los títulos. Lo regresan. Está claro en la Biblia que no hay dos bautismos. La Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo. Si Jesús y Pedro estuvieran en desacuerdo, la Biblia perdería credibilidad y la palabra de Dios no sería infalible. Pero en Mateo 28:19 está el mandato y en Hechos 2:38 está el cumplimiento. De manera que si esto fuera así, de dos bautismos, que Pedro se equivocó, que Jesús cogió para un lado y Pedro cogió para el otro, entonces la Biblia sería infalible. No sería infalible. La Biblia perdería credibilidad. Pero esta sigue siendo la palabra de Dios todo el tiempo y ella es infalible. Amén. Amén. Y la gloria sea para Dios. Demos la gloria al Señor. Es el nombre más grande que hay. Aleluya. Hermanos y hermanas y amigos, el bautismo es una de las cosas más importantes para la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el bautismo? En el nombre del Señor, ¿por qué? Porque la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Segundo, porque la Biblia dice claramente que el bautismo es para perdón de los pecados. ¿Será importante o no? ¿Ah? Si es para perdón, ¿tendrá importancia o no tendrá importancia? Entonces, el bautismo es una de las cosas más importantes en el plan de la salvación. Entonces, ¿cómo es posible que los grupos estén haciendo todas las cosas en el nombre de Jesús y cuando llegan al bautismo, que es tan importante, no le invocan el nombre? Eso es algo inaudito, increíble, pero cierto. ¿Tiene esto sentido? ¿Cómo les parece esto? Que cuando se llegue al punto más importante de la vida, entonces no se usa el nombre. Cuando Jesús es el nombre más grande que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Será esto simple coincidencia? ¿O Satanás tendrá la mano metida en este asunto? Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y esto de estar en contra del nombre no es viejo, no es nuevo. Esto es viejo. Y tiene precedentes en la Biblia, que a los discípulos los persiguieron, los humillaron, los encarcelaron, los intimidaron, los amenazaron para que no predicaran en el nombre. Prediquen por todas partes. Iglesias por todas partes, iglesias de garaje y de toda clase, pero en el nombre no. Prediquen el Evangelio, prediquen la Biblia. Pero en el nombre no. ¿Qué persecución? Entonces la persecución es contra el nombre, contra la predicación del nombre. ¿Y por qué es eso así? Porque eso en la Biblia lo ve uno. Eso estuvo sucediendo desde tiempo atrás. Y no es raro que hoy te rechacen diciéndote lo que te quieran decir, Jesús solo o como te quieran decir. Lo importante es que llevemos el nombre aquí.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que cuando el diablo nos quiera atacar, hermano Llerena, lo primero que le vea en la frente suya, el nombre invocado en el bautismo, Jesucristo. Echa para atrás. Ahí el diablo echa para atrás. Ahí Satanás retrocede. Porque es el nombre más grande que hay. ¿Cuántos tienen el nombre invocado aquí? A ver. Eso no se ve así a simple vista. Amén. Amén. Necesita un aparatico de esos lectores. ¿Cómo que llaman esto? De infrarrojo. De violeta, un lector de eso. Pero no es ese que hacen los científicos. Es espiritual, un aparatico que lo hace Dios. Porque lo que hacen acá para leer los chi y esas cuestiones son hechos por allí de los tecnología, de los científicos y eso. Pero este aparatico, para poder ver el nombre, hay que usar un aparatico que solamente viene de arriba. ¿Cómo? Lo activan de allá y se ve enseguida. Augusto, en el nombre de Jesucristo. Y el diablo, uy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gloria sea para Él. Amén. He querido esta mañana que miren la importancia que tiene ese nombre, que es sobrenombre, sobre todo nombre, y que entendamos por qué es que nos rechazan cuando invocamos su nombre. ¿Por qué es? ¿Alguien quiere decir ya para finalizar por qué será eso que nos rechazan? ¿Quiere alguien decir algo? Un hermano que diga, a ver. Hasta le doy el micrófono. Ya no voy a enseñar más. Ya les mostré todos esos versículos, que es la palabra de Dios la que lo dice, y Dios hará la obra en cada uno revelándole su santo nombre. Más de una persona llegan con frecuencia a la iglesia diciendo, hermano, el Señor me reveló su nombre. Ahora sí lo entiendo, ahora sí lo entendí. Se le descorrió el velo, la cortina se le abrió y esa persona entendió. Y aquí hay hombres y mujeres conmigo que hemos entendido el poder de ese nombre. ¿Cuántos se podrían poner en pie? Sí, yo lo entendí. Dios me reveló. A ver, nada más el hermano Paul. Pero que diga con grito, con el alma, Dios me reveló su nombre. Dígalo, no solo soy un evangélico común y corriente. El Señor me reveló su nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Bueno, yo quisiera que levantáramos las dos manos y elogiáramos al Señor. Todo nombre, y que no hay otro nombre más grande que Él. Aleluya, 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 aleluya. Mano, apláudanle hasta la saciedad, glorifíquelo, ensálcelo, ensálcelo. No hay nada que nos detenga esta mañana. No hay nada. No hay nada que nos detenga. Porque Él es nombre que es sobre todo nombre. Como Él no hay otro. Como Él no hay otro. Amén. Gloria al Señor. Como Él no hay otro. Yo quisiera que le demos gracias a Dios los que hemos entendido este nombre. Y yo quisiera que rogáramos por aquellas personas que todavía no lo han podido entender, no han comprendido en verdad que hay un nombre que es sobre todos los nombres y que ese nombre se llama Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Y que cuando te bautizas, cuando te vas a bautizar, te van a firmar el cheque para entrar al banco del cielo. Amén. El boleto, el cheque para ir al cielo. Y el día que te lo firmen, ¿cómo te lo van a firmar? ¿Cómo? ¿Cómo te van a firmar el cheque para ir al banco del cielo? Al cielo mismo. A ese cheque cuando te vayas a bautizar, que le invoquen el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. A darle gracias a Dios los que lo hemos entendido y a orar por los que no lo han entendido para que Dios les revele su poderoso nombre. Amén. La iglesia va a dirigir la oración. Toda la iglesia diría. Amén. Señor Jesús, dos peticiones. Primero porque te damos gracias.